y ahora mismo está en la Universidad de Ottawa, en Canadá, o sea que lo habla todo, ¿no? Árabe, inglés, alemán, francés, está casado con una ecuatoriana, con lo cual también habla español. No sé en qué idioma nos va a dar la charla, seguramente una mezcla de español, inglés y alguna cosa más. Él es un gran experto en temas ápticos, temas de táctiles, y entonces nos va a presentar pues sus desarrollos de pues en torno a objetos tangibles, la capacidad del tacto en relación con el e-learning. En este sentido queremos buscar también unos temas así un poquito más novedosos y intentar ver cómo pueden influir en el aprendizaje móvil. Muchas gracias, Abed. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y por la invitación de dar esta charla. Voy a tratar en español y si no avanzo, cambio al inglés. Vamos a hablar de objetos tangibles para el e-learning y normalmente el contenido de la presentación va a estar la creación de Advanced Multimedia Learning Object, porque en el e-learning hablamos de Learning Objects, cómo proteger esos Advanced Multimedia Learning Objects, navegación usando Virtual Reality Metaphors, después adaptación del multimedia contenido y finalmente cómo dar esos Learning Objects, cómo hacer el delivery por final users. Antes que empezar, solamente quería hacer la definición de la palabra haptics, que significa el sense of touch, que puede ser táctilo o kinesthetic, kinesthetic con force feedback, táctilos es touch. Y la aplicación del haptic puede ser en la educación, training, medicina, rehabilitación, particularmente games, art and design. Si regresamos al glance eso, la primer punto en Advanced Multimedia Learning Object es la creación del contenido. Entonces lo que necesitamos authoring tool que pueden soportar el rich multimedia, significa 3D hápticos, que sean simples o fáciles. El multimedia content que contiene también audio-video, el authoring tool es cómo integrar esos diferentes medios juntos para sacar una aplicación multimedia cohesiva. Lo que es interesante es ver o aprender de los antiguos, seguir la notación, what you see is what you get. Y aquí la notación es what you feel is what you get. Entonces, como el eMadrid tiene un pilar que es el open source, aquí el open source, seguimos el open source también, usamos Blender, que es un open source software que soporta la creación de gráficos 3D, que contiene un physics and game engine y un user interface adaptiva. Con poco de software engineering, un poco de aprendizajes en software engineering y plugins, pudimos llegar a construir un plugin en el Blender, en Blender que soporte el what you feel is what you get. Y entonces ese plugin
ayuda a los creadores del Multimedia Learning Object de adaptar el contenido con diferentes propiedades hápticos como el stiffness, damping y la fricción. Solamente vamos a indicar una demostración. Hello everybody, my name is Sheldon Andrews and I'm a master's student at the Discover Lab at the University of Ottawa. I'll be talking to you a little bit about our haptic authoring tool which we're developing at this lab, and it's based upon the Blender 3D modeling software. Here we see that we have a 3D scene which we can add 3D objects into the scene. Here I'll add a 3D cube into the scene. Provided by our software, we're able to give this object haptic properties. Here I am able to modify the stiffness, damping, and friction coefficients of this object in the scene. So now I can not only see graphically how my cube will appear, but I can also feel the cube. We're able to interactively render this scene graphically and haptically. La creación de Multimedia Learning Objects también nos ayuda a pensar cómo usar objetos táctiles o haptics en la escritura. Entonces, es muy difícil aprender idiomas, particularmente idiomas que no contienen el vocabulario o la escritura latina, como el árabe o el japonés o el chino. Entonces, una idea de construir un Multimedia Learning Tool con el hápticos que contiene el visual, audio, información, pero también ayuda a aprender una nueva idioma, usando también la misma filosofía del open source, de la visión de aquí. Entonces, todos esos icons aquí son imágenes que son loaded en real time through an XML file al user interface aquí, que puede estar, que tiene tres modos de usarla: full guided, partial guided y non-guided. Full guided es cuando simula una profesora o teniendo la mano de un estudiante para escribir las letras. Partial es para para practicar solito, non es para los exámenes. La language repository es en XML. Como se usa, solamente lo que necesitamos es decir quién es el autor, qué device de hápticos estamos usando, qué son los alfabetos en cuestión. En la mayoría de los alfabetos son items. En paralelo de los items viene directamente la relación entre el item, el audio file del item, el visual file y el file háptico. Y en la evaluación, el estudiante tiene la posibilidad de tratar de escribir los caracteres que ha estudiado, y usamos el Dynamic Time Warping para calcular la similaridad entre lo que el estudiante ha escrito y el modelo de referencia. Así podemos saber si ha hecho o aprendido bien a escribir o no. El setup contiene ese device háptico que es el Phantom Omni. La programación no es con el Microsoft .NET Framework, y
the threshold distance is computed based on subjective analysis. El dynamic time warping distance por un carácter es calculado para saber si dónde es el threshold. Lo menos el threshold es, lo mejor la persona ha escrito el carácter en japonés o en árabe. Así ahora usamos objetos hápticos en aprender idiomas o A multimedia lenguajes. haptic learning tool developed by the MCR lab at the University of Ottawa. Here is the typical setup for the learning tool. The user first selects the language they want to practice. They will then be presented with a set of characters for the chosen language. The user can select a character, enable the graphic and/or haptic playback, and choose the full guidance haptic playback mode. Here we see the graphic and haptic playback. The haptic device is guiding the user's hand through the stroke sequence to handwrite the corresponding character. Now, we look at the testing mode, where the system evaluates the student's performance. The user selects the testing mode, enters his or her name, and chooses the language to be tested with. The user is presented with a screen that simulates a virtual handwriting board. They will be asked to handwrite a number of characters, in this example, 5 characters. After writing a character, the user clicks Next to attempt each successive character until the test is over. The duration of the test is also recorded. At the end of the test, the user will be presented with their score for the test characters. Después la creación del Advanced Multimedia Learning Object, hay que proteger, por ejemplo, hay que proteger el contenido, hay que proteger la identidad del usuario o del profesor que está enseñando, porque en lenguajes no es tan difícil, pero si los Learning Tool está usado en medicina, el corte del corazón o el corte de un del cuerpo tiene que estar tenemos que estar seguros que viene de un profesor auténtico. Es lo que llamamos haptic watermarking o haptic biometrics. Entonces podemos calcular el haptic data stream y hacer un pre-processing, significa que hacemos un sampling block a través de los XYZ. Después de eso aplicamos el Fourier Fast Discrete Cosine Transformation. A partir de eso usamos también el Differential Prediction Coding and Run Length Coding hasta que hacemos una compresión de los datos, pero en el mismo tiempo hay que